14, verso 15. Versículo 15. Amén. Amén. Dice la escritura, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos al verso 25. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. En una ocasión, hablando con alguien, una líder de una iglesia, una servidora del Señor, llegamos al tema del Espíritu Santo. Y yo le preguntaba que para ella quién era el Espíritu Santo. Estamos hablando y ella por un momento comenzó a pensar quién es el Espíritu Santo, y se fue a un momento de una adoración, de una administración, cuando estamos allí y el Señor llega y ministra nuestro corazón. Entonces ella me dijo, es Él, es Dios. Y yo, sí, pero ¿qué? Me dijo, pues es cuando estamos allí en la adoración y Él está ahí con nosotros. Y eso es lo que muchos piensan, que es un momento lleno de unción, donde estamos con el Espíritu Santo y somos tocados y ministrados, pero que eso pasa solamente cuando estamos en la iglesia, o cuando estamos en un servicio, en una reunión del Espíritu Santo. Mucha gente está pensando lo mismo. Yo me fui triste, preocupado, pero es lo que está pasando. Este año que el Señor nos dijo que era un año de ¿qué? Caminando con el Espíritu de Dios. Es necesario entender quién es. Es necesario que tú entiendas quién es el Espíritu Santo. Porque como dice Amós, capítulo 3, versículo 3, dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Podrán caminar la gente? ¿Tú podrás caminar con alguien más si tú no estás de acuerdo en lo que Él dice? ¿Te irías tú a otra nación con una persona que no conoces, simplemente porque te dijo vámonos, y no sabes nada, no sabes quién es? Pues eso es lo que está pasando en la iglesia. Mucha gente dice caminar con el Espíritu Santo, pero no lo conocen, no saben quién es. Y nosotros necesitamos saber con quién estamos caminando. Necesitamos entender quién es el Espíritu de Dios. Porque si les hago una pregunta de quién es, algunos dirían, es esa unción que estaba sobre José. Porque el mismo faraón, cuando lo llamó,
Dice que Faraón estaba, Dios le dio los sueños a Faraón y dice que buscó quien le interpretara los sueños. Y no había nadie en su reino. Pero allí había un hombre llamado José. Dice en quien que Dios estaba con él. Y aunque lo vendieron sus hermanos, Dios le permitió estar en la casa de Potifar y administrar todo. Aunque le echaron en la cárcel, Dios le permitió ser el administrador de allí. Entonces le dijeron a Faraón: hay un hombre de los hebreos, el cual puede interpretarse el sueño. Y dice que lo llamaron, él revela el sueño y José le interpreta qué era lo que quería decir. Entonces Faraón dijo: ¿dónde hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y muchos piensan que el Espíritu Santo es solamente esa unción que nos da para hacer milagros, para ver liberaciones, para ver sanidades. Quizás dirá otro: no, el Espíritu Santo es ese viento, esa zarza ardiendo que se encontró con Moisés. Y es ese mismo que lo llevó a Egipto e hizo señales, maravillas. Y el que abrió el mar en dos, donde el pueblo caminó en seco. Eso dirá alguno. Porque no sé si sabían que la palabra que traduce viento y que traduce espíritu son la misma palabra. Tanto en el griego, que es la palabra neuma, ¿cierto? Cuando hablan de viento, es la palabra neuma. Y cuando hablan del espíritu, es la palabra neuma. Y en el hebreo es la palabra rúa, ¿cierto? Entonces alguno dirá que el Espíritu Santo es un viento. Y dice que vino un viento oriental, y dice que pasó y abrió el mar en dos. Ese fue el rúa, ese fue el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque dice que el viento apartó las aguas a un lado y a otro lado, y el pueblo pasó en seco. O sea, estuvo ese viento todo ese tiempo, pero cuando ya vinieron los enemigos, el viento cerró las aguas. Eso dirá alguno. O dirá: no, pero no, es la nube, el Shekinah, esa nube que estuvo durante 40 años protegiendo al pueblo de Israel. O esa columna de fuego. Quizás dirá otro: no fue el que le dio la dirección a Josué, fue el que le dio la unción a Elías. Sí, fue la fuerza de Sansón. Quizás fue ese que dirigió la piedra de David contra Goliat. Eso dirán muchos. Es una fuerza, es una paloma. ¿Recuerdan cuando Jesús dice que estaba saliendo de las aguas, que se abre el cielo y dice que descendió una paloma sobre él y era el Espíritu Santo? O dirán: no, es el aceite, quizás el agua. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando la gente se le habla del Espíritu Santo, de una lo asocian con estas teofanías. ¿Qué son las teofanías? Una teofanía es una manifestación. Es una forma en que Dios se revela al hombre. Pero eso tiene que cambiar, porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué hace a una persona ser persona? Que tiene intelecto, que tiene emociones y que tiene voluntad. Él es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, aunque nos da fuerza. No es el aceite, aunque nos unge para ir a hacerlo. Tenemos que entender que Él es una persona. Me encantó cuando leyendo
un libro de Kathryn Kuhlman. Ella dijo: a mí me encanta pensar en las tres personas de la Trinidad sentadas en una mesa de conferencia, planeando el tema de la salvación. Y es que cuando Dios decide, dice, necesitamos, que comienza Dios a crear todo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos quiere decir que estaba hablando en plural. No estaba diciendo voy a hacer o que se parezca a mí, no, hagamos. O sea, todos tres vamos a construir al hombre. Entonces ella se imaginaba a las tres personas allí sentadas, dialogando, como en una junta, en una empresa donde se hace un comité y están las personas, los socios o las personas más importantes. Así lo decía ella. Y es que el Espíritu Santo está desde la creación. Y estaba cuando en Génesis dijo, no solamente cuando dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. No. Por eso Jesús, cuando se fue a ir, en esa cena, en ese último día, Él se sentó con sus discípulos. Les dijo allá en Lucas: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. En ese tiempo les habló de que Él se iba y les dijo: pero no tengan temor, no sientan miedo, porque dice, les conviene que yo me vaya. ¿Sabes por qué les convenía? Digo, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo, mas si me voy, os lo enviaré, y Él estará con vosotros para siempre. ¿Sabes qué detenía a Jesús estar en todo lugar? Este cuerpo, el cuerpo físico, porque Jesús es tanto 100% Dios como fue tanto 100% humano. Y ese cuerpo hacía que Él no pudiese estar en todo lugar. Pero Él dijo: pero si yo me voy, Él estará con ustedes. Dice, porque aunque el mundo no lo puede conocer, porque Él dice, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Él está en ti y está en mí. Amén. Desde que tú haces la oración de fe, tú eres sellado. Dice la Escritura que en Efesios 4:30 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces tú dices, o te preguntan, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? Tú no entiendes cómo, pero tú sabes que lo sientes. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Es ese sello. Yo estoy seguro que todos aquí se sienten diferentes, lo que hace que asisten a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Y quizás al principio no entendías, pero hubo algo que te hizo saber que a pesar de lo que fuiste, a pesar de lo que hiciste, tú ya eres reconciliado con Dios. Y que tú eres parte de este pueblo de Dios. ¿Pero quién hace eso? La persona del Espíritu que está en ti. Él es el que te hace saber que tú eres hijo de Dios. Dice Jesús que les dijo: Él les enseñará todas las cosas. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Y en Corintios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo habla. Que el Espíritu Santo tiene el poder de decirte lo que Dios tiene preparado para ti. No sé si vas como captando que no estamos solos. Si le preguntara a todos aquí, ¿cuántos hubieran deseado caminar con Jesús, estar un tiempo allá
como Marta y María sentados escuchando a Jesús, todos diríamos, yo, porque era el mismo Dios en esta tierra, contándonos las historias, contándonos las parábolas. Entonces, ¿por qué no entiendes que el Espíritu Santo está acá? Al igual que Jesús. Que quizás no lo veamos con los ojos físicos, porque Él no tiene un cuerpo físico, pero el cuerpo no hace una persona, ¿cierto? El cuerpo no hace una persona. Es que es el espíritu del hombre que está en él. Eso es lo que hace una persona. Tú te puedes mochar los pies, mochar las manos, sacar los ojos y sigues siendo una persona mientras tenga vida, ¿cierto? ¿Cierto? Pero un cuerpo muerto sin su espíritu ya no es una persona. Le puedes hablar y no te va a responder, ¿cierto? Entonces lo que hace a una persona es ¿qué? El espíritu. ¿Por qué pensar que el Espíritu Santo no sea una persona? ¿Por qué no lo ves? Es necesario que tú lo entiendas. Porque ellos lo entendieron. ¿Saben que cuando yo me convertí al Señor, yo tenía muchas dudas en mi corazón? Antes de convertirme, yo comencé a desear como algo diferente en mi vida, un nuevo camino, ¿cierto? Y yo veía, o más bien razonaba, en que todas las religiones en sí tenían su verdad, ¿cierto? Todas adoraban a Dios y entonces todas tenían el camino, todas tenían su verdad, pero yo sentía que debería haber una verdad única, ¿cierto? Entonces yo comencé a pedirle, Señor, yo necesito una verdad, pero esta no lo entiende. Esta, aunque yo lo pedía, hasta decía, no, pero ¿cómo voy a saber qué es la verdad? Si viene uno y me dice, obviamente él va a defender su verdad, si viene el otro también va a defender su verdad. Pero cuando uno espera con no con la razón, sino con la fe, vendrá un momento en que Dios te muestra esa verdad, pero tú lo entiendes. Cuando yo ya me convierto y recibo al Señor, recuerdo que una vez estaba adorando, en medio estábamos los jóvenes adorando, y me acordé yo, Señor, gracias por mostrarme la verdad. Entonces yo le pregunté al Señor que cómo yo había hecho para entender esa verdad, para saber esa verdad. Y saben, el Señor me mostró como, eso era como un jueguito, ¿cierto? En el que tú estabas ahí, pues yo me veía ahí, un niño como entrando y como que siempre direccionado, como que algo me direccionaba. Así me vi yo, eso fue como una visión curiosa, pero así me vi. Cuando terminé, llegué al final, llegué a la meta y sentí en mi espíritu, porque Dios me dijo, mi espíritu te trajo a mí. Y yo no conocía muy bien lo que significaba el Espíritu Santo, pero esas palabras vinieron a mi corazón. Tu espíritu me llevó a la verdad. Claro, mientras estudiabas, que es real. Nosotros vamos a la universidad, vamos al colegio para que alguien que nos enseñe, ¿cierto? Lo que él ya investigó, lo que él ya aprendió. ¿Por qué es diferente? Si el Espíritu Santo fue dejado para enseñarnos, ¿por qué no le preguntamos a Él? ¿Por qué diario estamos tomando decisiones por inercia? Todas las decisiones, tú te levantas y tú tomas todas las decisiones solo. Tengo que comprar eso, tengo que hacer todo.
Vamos a ir a pasear tal fecha, todo. ¿Por qué nunca le tienes en cuenta? ¿Crees que solamente el Espíritu Santo está para las cosas espirituales? No. Él nos fue dejado para guiarnos al propósito, pero muchas veces lo dejamos fuera de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Hermanos, Jesús dijo: yo me voy. Ellos se preocuparon. Él dijo: pero no se entristezcan, porque yo les voy a enviar a otro igual a mí. No era alguien diferente. Y ellos lo entendieron. Porque cuando Jesús se fue, dice que Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días con ellos. Y cuando Él se fue a ir, Él les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa que les hice. No se vayan. Entonces yo me imagino, ellos todos los días, dice que venían al templo buscando a Dios, buscando esa promesa. ¿Quién estaba buscando? A Dios. Porque cuando Dios viniera, entonces los iba a dirigir ¿a dónde? A lo que Dios tenía para ellos. Dice que 10 días buscando. Dice el libro de Hechos que de repente, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos. Y dice, de repente vino como del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que fue algo estruendoso. Dice que toda la ciudad se vinieron, agolparon, ¿qué es lo que está pasando? Y comenzaron a ver que todos hablaban en idiomas diferentes y decían: ¿por qué les escuchamos que alaban a Dios, que hablan las cosas de Dios en nuestro idioma? Porque cuando el Espíritu Santo viene y te llena, cosas grandes y extraordinarias ocurren. Cuando te bautiza con el Espíritu Santo, comienzas a hablar en nuevas lenguas. Ahora, escuchen acá atentamente. El ser bautizado en el Espíritu, o el ser ministrado por Dios, ungido, no quiere decir que tú conozcas al Espíritu Santo. Yo, cuando llegué, yo veía cuando el Señor bautizaba a una persona y comenzaba a hablar en lengua, y yo, esa persona tiene que tener más que yo, tiene que haber entregado más que yo. Pero poco a poco fui conociendo personas que cuando llegaban eran ministradas y hablaban en lenguas y lloraban y una cosa, pero cuando salían parecía que nada había pasado. Sus vidas no cambiaban, seguían siendo los mismos. Y yo, pero entonces, ¿qué pasa? Porque ellos tienen más que yo y no entregan. Y me entendí que Dios a todos nos quiere bautizar con su Espíritu, pero que eso no significa que tú le conozcas o que tú seas llenos. ¿Sabes por qué? Porque el don, el bautismo, el hablar en lenguas es un don que Dios da. Y dice que los dones son ¿qué? Irrevocables. Dios lo entregó, pero no quiere decir que porque ya lo entregó, entonces el que habla en lenguas está lleno del Espíritu. No. Y ahí quiero que lo entiendan. Quiero que lo entiendan, porque esto sí cuesta. Caminar con el Espíritu de Dios sí cuesta. No es que Él te llenó hoy y ya mañana estás bien. No. Es un deseo constante.
Es un anhelo diario. Es una comunión día tras día. Puedes hablar en lenguas más que todo, Pablo lo dijo. Yo quizá hablo en lengua más que todos. Pero también les digo a los corintios, les digo, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Porque hay otros que se glorían. Míreme los dones, los talentos. Míreme los talentos. O yo fui lleno hace tanto tiempo con el Espíritu Santo. Pero ¿qué son hoy? ¿Qué son hoy? ¿Cómo están sus vidas? Secas. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión con Él. Porque no le conocen. ¿Han visto cómo muchas veces llegan por primera vez a la iglesia y en esa primera vez Dios los bautiza y comienzan a hablar? Pregúntele a esa persona si conoce a Dios o al Espíritu Santo. No, te va a decir, acabo de llegar. ¿Qué me pasó? No entiendo. Entonces ahí te das cuenta que eso no es vivir lleno de Dios, que eso no es conocer al Espíritu. Pero cuando tú sabes que es una persona que se entristece, que se angustia, que se enoja, tú dirás, Él sí es una persona. Y eso lo tiene el Espíritu. Dice que cuando el pueblo salió, fue el Espíritu Santo quien los pastoreó por el desierto. Ahí está en Isaías. Dice que Dios pastoreó como una bestia en el desierto a su pueblo. Y estuvo, dice, y en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Sabes por qué se angustia el Espíritu Santo? Porque Él te fue dejado. Jesús dijo, yo me voy al Padre y yo les dejaré el Espíritu Santo que estará con ustedes. Entonces cuando tú estás conectado con Él y viene una tribulación y viene un problema y tú dices, ¿dónde está Dios? Él está ahí. Y dices, pero Él también está angustiado por lo que estás pasando. Que no te libre es una cosa, pero que no te libre no quiere decir que Él no se angustia. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, cuando murió Lázaro, dice, voy a despertarlo, le dijo a los discípulos. Y llegó y sabía qué iba a hacer. Sabía que iba a resucitar ¿a quién? A Lázaro. Pero dice, pero cuando vio a María, cuando vio la angustia, dice que se estremeció en el espíritu y lloró. O sea, aunque es Dios, sí se estremece, sí se angustia. O sea, tú pasas la prueba con el Espíritu Santo, porque Él fue el que te dejó. Dios nos dejó Jesús para que estuviera con nosotros para siempre. Y no es solo los discípulos. Es tan persona que Jesús dijo que toda blasfemia contra el Padre o contra el Hijo sería perdonada, pero que ninguno que blasfemare contra el Espíritu Santo le sería perdonado. ¿Por qué? Si es un objeto, tú puedes blasfemar contra eso. Eso no es inerte, no tiene vida. Pero si es una persona y se entristece, como Pablo le dijo a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Ves? ¿Ves que Él se contrista? Podemos contristarlo. Entonces es una persona que tiene sentimientos. Es una persona que siente, que piensa, que tiene voluntad. Aunque su voluntad va conectada con la del Padre y la del Hijo, Él tiene la potestad de hacer lo que Él quiere porque es Dios. Solo que su voluntad funciona en unidad. No es en un egoísmo como pasa aquí en la humanidad. Hermanos, Él es una persona. Es importante que hoy entiendan
Dile, Señor, ayúdame a entenderlo. Porque por nada Dios no nos dio esta palabra. Nos fue dejado para guiarnos. Él os guiará toda la verdad. Y cuando yo miro el libro de los Hechos, yo veo unos discípulos dirigidos por Dios. Porque allí estaba Felipe. Dice que Felipe fue a predicar a Samaria y estaba allí predicando, y toda la ciudad rendía a los pies de Jesús. Y de repente el Espíritu le dice que el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, tenía toda una ciudad para los pies, y el Espíritu lo lleva al desierto. Y dice que venía un hombre de Etiopía, una caravana de Etiopía, y allí venía el eunuco de una reina de allí, y el Espíritu le dijo: acércate a ese carro. Y él se acercó, y cuando él se acerca fue el momento indicado. Mira, cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, Él te habla y te dirige. Le digo en ese momento: acércate. No fue antes, no fue después, fue en ese momento. Y cuando él se acerca, dice que el hombre venía leyendo el profeta Isaías, pero no entendía. Y Dios lo envió en ese momento. Una vez alguien me escribió y me dijo que orara por una persona. Y mientras estaba orando, escuché. Estaba en mi oficina sentado y escuché, o Dios habló a mi corazón y me dijo: dile que yo puedo perdonar un aborto. Yo por un momento: Señor, ¿qué fue esto? Entonces yo le dije a la persona, y yo antes de... Y me dijo: ay, ¿cómo sabe qué es eso? Algo así. Pero no es que yo lo sepa, es que alguien me lo dijo. Pero para eso tú necesitas tener esa coinonía, esa amistad, ese compañerismo. Él no revelaría todas las cosas, pero ¿cómo pretende que te revele las cosas cuando no abres la Escritura, cuando no lees la palabra, cuando no tienes comunión con Él? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Qué piensas? ¿Que te va a poner un chip ahí, una USB y ya todo eso? No, eso lo hará la inteligencia artificial con toda la ciencia que ya tiene y los datos que hemos dado. Pero no es así con Dios. ¿Tú quieres eso? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que Dios le revele las cosas que están por venir? ¿Quién no quiere que Dios le muestre cuál es el propósito, cuál es lo que tiene para ti? Todos. Pero es que hay que rendir. Hay que rendir el corazón, hay que rendir la vida, los sueños. Hay que tener un tiempo de comunión. ¿Ideas qué es un tiempo de comunión? Les decía en el devocional, a veces pretendemos que vamos en la mañana, oramos, leemos la palabra y ya cumplí. Y yo por mucho tiempo lo pensé que era así. Por mucho tiempo. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando a veces estaba cansado y no me despertaba y no podía orar por nada, ese día estaba de mal genio, porque no pude oír, porque no pude orar, y ¿sabe? Me pasaba. Yo sé que a muchos le pasa, y con mal genio con todo el mundo, porque no fue a orar. Pero es que no había entendido que no era solo ese tiempo que Dios deseaba, sino una conexión todos los días, todo el día. Como les dije, cuando me hablaron, cuando me preguntaron, cuando me dijeron que orara por esa persona, estaba sentado en la oficina, estaba trabajando, estaba haciendo labores mías, estaba codificando. Pero cuando hay esa conexión, no importa donde tú estés, Él te habla. Pedro, dice que Pedro estaba así un día, estaba como que en ayuno,
Y mientras le dice que como al mediodía, mientras le preparaban la comida, él subió y tenía mucha hambre a una terraza. Y estando allí dice que bajó un lienzo con unos animales, insectos, víboras, reptiles, todo. Y mientras veía eso allí y con esa hambre el Espíritu le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él le dijo: no, Señor, ninguna cosa común o inmunda comeré. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y le dijo 3 veces: mata y come. Aunque él no entendió en principio qué significaba esa visión, el Espíritu le dijo: Pedro, 3 hombres te están buscando en la puerta. Dice: ve con ellos y no dudes en ir, porque yo los he enviado. Él estaba en la terraza, él no sabía que estaban tocando en ese momento en la casa, preguntando por Pedro. Pero el Espíritu ya le dijo, y cuando él baja, ya los hombres estaban ahí, le dijo: yo soy a quien buscan. Porque había una comunión. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros vamos a ir a las personas y necesitamos estar conectados. Que Dios nos revele qué es lo que hay en la persona, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Que Dios nos acompañe. ¿Por qué? Porque cuando Él va, milagros ocurren, hay sanidades, hay liberación, hay milagros. ¿Por qué? Porque no soy yo. No era Pedro haciendo milagros, era el Espíritu Santo a través de él obrando. Si Dios nos dijo que este año caminaríamos con el Espíritu, es porque cosas quizás se van a levantar, ¿cierto? Y se ha levantado un desánimo, se han levantado tantas cosas. Pero Él nos dijo: yo estoy con ustedes. El enemigo se iba a levantar: pero yo estoy con ustedes. Tenemos que ir y la cosa es muy difícil, la sanidad es muy difícil, pero Él está con nosotros. Y donde iba Jesús, milagros extraordinarios ocurrían. Dice que llegó a ese lugar y dice que un hombre endemoniado con 2000 demonios vino y se postró ante él. Y él no apenas estaba bajando de la barca, pero era porque la presencia donde Dios va hay libertad. Donde el Espíritu Santo camine, dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y allí envía Dios libertad. No sé si lo entiendes, pero es tan grande lo que necesitamos para ir allá por los perdidos, que Él nos dijo: no se preocupe, que yo voy con ustedes. ¿Somos qué? Una antorcha. ¿Y sabes qué significa esa antorcha? Que somos portadores. Nosotros venimos siendo estos, ese palito ahí, esa antorcha, porque el fuego lo pone el Espíritu Santo. Entonces nosotros llevamos el fuego del Espíritu. Esa paloma simboliza que vamos con el Espíritu Santo y lo necesitamos, hermanos. La gente afuera no se va a convencer con una palabra bonita que le hable, ni con decirle que Jesús te ama, ni con decirle toda la Biblia, no. Pero si Él está, Él sabe cómo actúa. ¿Quién iba a pensar que en este año íbamos a poder ir a la casa del hermano Noelia? Pero Él dijo: ustedes están caminando conmigo. Y no solo eso, su esposo estaba ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú te rindes, Él comienza a orar, Él comienza a abrir camino, Él comienza a trabajar. Pero es necesario que tú entiendas que Él es una persona, que no es una cosa, que no es la unción, sino una persona. ¿Por qué aquí se adora tanto al Espíritu Santo? Porque nos fue dejado. Tenemos que guardarlo. Él es el pastor de la iglesia.
Él es el pastor de la iglesia de Jesús. Pero muchas iglesias lo han sacado. Se han creído más que Él y le han dicho: yo lo hago, yo lo he visto, yo lo he visto. Es que eso no es de Dios. Si nos pusiéramos a pensar en cuántas cosas dejamos de ver por el Espíritu Santo, que porque no es de Dios o no lo hace como tú quieres que lo haga. Si Él se quiere mover, Él se mueve como quiera. Jesús un día le untó saliva en los ojos de un hombre, así lo sanó. A otro simplemente le dijo: vaya, muéstrese al sacerdote, y lo limpió. Y otro fue caminando y mientras iba comenzó a ver. ¿Por qué? Porque Él lo hace como quiere. Pero a muchas personas les incomoda como lo hace el Señor. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que dejar que Él actúe. ¿Por qué tantas veces les digo, bueno, muchas veces tenemos buenas ideas, pero tenemos que llevarlas al Espíritu? ¿Qué piensa Él? ¿Por qué lo sé? Porque Pablo venía predicando el Evangelio. Nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A predicar el Evangelio. Entonces Pablo en el primer viaje misionero venía y había ido a una ciudad y había visto la gloria y otra ciudad, y dijo, y quiso ir a Éfeso. ¿Estaba haciendo bien o mal? Bien, ¿cierto? Pero el Espíritu le prohibió ir a Éfeso. Pero Señor, si es a llevar tu palabra. Cuando tú estás conectado, tú no refutas, tú no preguntas, simplemente tú obedeces. Y dice, y la segunda vez quiso ir otra vez, y el Espíritu se lo prohibió. ¿Por qué, Señor? Esto es como para uno rascarse la cabeza. Oye, ¿estamos haciendo bien o mal? No, porque Dios sabía qué era lo que estaba haciendo. Mientras se lo prohibió, Dios estaba preparando el corazón de ese pueblo. A veces uno quiere ir y uno quiere, pero el Espíritu como momento, ¿cierto? Si somos sensibles, simplemente confiamos. Leíamos ahorita, yo te haré entender y te enseñaré el camino porque debes andar. Pero a veces somos como el mulo, no, hagámoslo así. Entonces cuando ya Pablo viene a Éfeso, ya la ciudad estaba lista para escuchar el mensaje. ¿Sabe qué pasó? Dice que los brujos se convirtieron. Y dice que todo el mundo sacó los libros de hechicería, de brujería, y los quemaron. Porque cuando tú vas guiado por el Espíritu, entonces tú vas a ver la gloria del Espíritu. Y esa ciudad se convirtió en la ciudad más importante para el cristianismo durante casi 400 años. ¿Ves? Si Pablo hubiera ido la primera vez, quizás hubiera fracasado. Y quizás hubiera dicho, fracasé, Señor, y no voy a volver allá. Pero como estuvo atento, como obedeció, entonces cuando llega allá, vio el respaldo del Señor. Aunque caminemos con el Espíritu, tenemos que escuchar la voz y saber cuándo es momento. Él aquí por medio de Keren habló a mi corazón algo que yo le estaba pidiendo y me dijo que Dios me iba a dar claro lo que tenía para nosotros, fuerte y claro me iba a dar el Señor. Porque quizás unos son como Josué, que se tenían que mover, pero quizás otros somos como Moisés, que Dios nos da instrucciones de cómo hacerlo. Pero todo es conectado, hermanos. ¿Qué tiene Dios para ti? Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. Lo que sí sé es que Él quiere que seas lleno del Espíritu Santo.
que seas lleno de su presencia. El siglo pasado se conoció como el siglo del Espíritu, y fue porque hubo un despertar. Allá en la calle Azusa dice que comenzó el Espíritu a manifestarse grandemente. Comenzaron a haber milagros, señales, prodigios. La gente comenzó a hablar en otras lenguas, y desde allí fue impactado todo el mundo. Desde ahí nació la congregación, la segunda congregación cristiana más grande del mundo, con más de 600 millones de miembros, que es la denominación pentecostal. Ahí están las Asambleas de Dios, la Cuadrangular. Muchas iglesias nacieron, ¿de dónde? De un despertar del Espíritu Santo. Dice que cuando la gente llegaba allí, dice que vieron la nube de Jehová, que había a veces fuego, que se prendía fuego, pero no era fuego real, sino el Espíritu. Toda la gente venía. Pero sabes, muchos parecían no entenderlo, porque muy pocos, aunque hubo grandes hombres de sanidad, milagros y liberación, solo muy pocos hablaron de que no se trataba de algo, sino de alguien. Y una de esas fue Kathryn Kuhlman, quien dijo: es que todo esto lo trae una persona, y es el Espíritu Santo. Ella, y por ahí decía alguien, ella mostró la persona del Espíritu Santo a la iglesia. Aunque Él siempre lo ha sido, pero quizás no lo entendíamos. Hermanos, ahora dirás, perdón, aunque muchos no lo entienden, se requiere una relación y una constancia divina, un diario vivir con Él. Como les dije, no es el hablar en lengua, no es los milagros, no es llenos, es vivir llenos del Espíritu, en una relación. Pablo le dijo a los efesios: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué? En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? No se dejen controlar por sus deseos, por sus pasiones, por lo que dice tu mamá, por lo que dice tu esposo. No, déjense controlar por el Espíritu Santo. Que sea Él quien los controle, que sea Él quien los guíe, que sea Él quien los dirija. Cuando la iglesia entienda que es el Espíritu Santo quien nos controla, va a ser el día más glorioso para nosotros, para la cristiandad. Aunque a veces cuesta entender, o más fácil, cuesta entregar. Quizás alguno dirá: no, me cuesta entregar ese trabajo porque es que gano mucho, y Dios te lo está pidiendo porque ya no tienes tiempo para el hogar, no tienes tiempo para la iglesia. Y usted dice: no, pero es que gano mucho. O quizás dirá uno: no, yo no puedo soltar ese cliente, esa persona, porque me va bien con ella. Pero tú sabes que cuando estás o cuando haces algo, como que no te sientes paz. Hermanos, es necesario entregar. No porque te vaya muy bien, Dios no te va a dejar. Tú solo lo sabes. Y ellos, los discípulos, eran hombres que lo entendieron, obedecían aunque todo estaba mal, aunque no les parecía, pero veían su gloria. Ahora, Pedro, cuando escuchó a Dios, ¿sabes qué? Cuando le dijo el Espíritu Santo: ve con esos hombres, él fue. Y cuando tú vas, tú ves la gloria de Dios. Y él dice que él llegó a la casa de Cornelio y comenzó a hablarles del Espíritu Santo. Y dice que mientras él aún hablaba, la casa se llenó de una gloria y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces entendió Pedro que el Espíritu Santo no solo era para los judíos, sino también para los gentiles. Sí, el Espíritu Santo también es para ti. El bautismo del Espíritu también es para ti. El hablar en lenguas también es para cada uno de nosotros. La Escritura dice que porque la promesa es para nosotros, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor Dios llamare. No sé si lo entiendes.
Tú puedes desearlo, tú puedes pedirlo ahí donde estás. Señor, llénanos con el Espíritu Santo. Señor, lléname, lléname, porque es para ti, es para mí. No es solo para uno predicar, no es para ti. Pero cuando Dios te lo dé, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo. Este año es tiempo de caminar con el Espíritu. Tienes que saber que este año vamos a comenzar a ver milagros extraordinarios. Yo oro para que todos ustedes sean llenos del Espíritu. Para que cuando hablen a un compañero de trabajo, cuando hablen a un cliente, cuando hablen a un jefe, el Espíritu los acompañe. Y puedan decir, como Faraón, ¿dónde hallaremos otro hombre, otra mujer como esta, en que esté el Espíritu de Dios? Ahí está ella, ahí está Estefa. Poco a poco no se ha dado cuenta que Dios la llevó a cierto lugar, no sé si por siempre o por cierto tiempo, pero allí le habló a la compañera, que es la que está conectándose con nosotros. Pero eso es ¿qué? Porque camina con el Espíritu. Quizás ella no se ha dado cuenta, y quizás tú no te hayas dado cuenta, pero hoy que te has dado cuenta, es necesario que le hables y le digas: quiero caminar contigo, conociéndote con quién estoy caminando. Ponte de pie. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Una espera, hermano. Damos gracias, Señor, por cada uno, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido que esa presencia que hay en este lugar sea, Señor, sobre cada persona que pudo escuchar o algún pedazo puede escuchar de esta palabra. Que puedan entender lo que la iglesia, Señor, lo pueda entender. Que no nos has dejado solos, que no nos has dejado huérfanos, sino que se nos has enviado el Espíritu Santo. Pero que cada uno allá entienda que caminamos con el Espíritu de Dios, que es una persona. Dios te bendiga. Vamos nosotros aquí.